Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, con todos mis compañeros, y en un evento tan especial en el que tenemos unos conferencistas invitados de primera categoría. Mi presentación, ¿qué grupo poblacional se beneficia del PGTA? Mi disclosure, que está aquí, que es recibido honorarios de algunas compañías farmacéuticas, pero no tienen nada que ver con mi presentación de hoy. El PGTA, o diagnóstico genético preimplantación para aneuploidías, es un examen que tiene una tradición desde 1990, pero como todos ustedes ya saben muy bien, tuvo una pausa hacia el año 2010 y en el año 2012 la segunda generación comenzó a llevarse a cabo con una evaluación de todos los cromosomas, lo cual no se hacía antes. Y para evaluar ese tipo de nuevo test, se debió hacer una serie de exámenes, de estudios nuevos, que son los que vamos a revisar hoy. La razón para la utilización del PGTA es básicamente esta disminución en las posibilidades de embarazo que se presenta con la edad y el hecho de que se reconoció que corresponde a este incremento en la tasa de aneuploidías en los embriones. La promesa del PGTA es que una vez que uno sale de este marco de resultados estables, al utilizar el PGTA, uno va a impedir esta disminución progresiva en las tasas de recién nacidos vivos. Así que lo que uno espera tener es unas tasas de recién nacidos estables, barras verdes, en lugar de una disminución de las posibilidades, barras rojas, y una estabilización de las pérdidas, barras verdes, en vez de un incremento con la edad, barras rojas. Hoy vamos a evaluar los resultados de los diferentes estudios y vamos a ver si esa promesa que nos hace el PGTA se cumple, si se cumple en todo su esplendor, con un incremento en las tasas de recién nacidos vivos, una disminución en las tasas de pérdidas por ciclos iniciados, y si se cumple en todos los centros y para todos los pacientes. Para ello vamos a hacer una evaluación de los resultados iniciales, vamos a imaginarnos cómo es la evaluación ideal, vamos a decantar los datos de todos los estudios, vamos a reconocer por qué la evaluación individual de cada centro y de cada laboratorio que sirve a ese centro es fundamental y vamos a evaluar cuál es el plan A para los mosaicos, porque se nos ha hablado mucho del plan B, que es básicamente catalogarlos, distribuirlos y transferir algunos de esos mosaicos, pero parece recientemente que puede haber un plan A. Estos son los tres primeros estudios publicados en el año 2012 y 2013, todos ustedes los conocen, y en todos los casos mostraron un incremento en las tasas de implantación. ¿Por qué se evalúan las tasas de implantación? Porque es la mejor forma de evaluar en lo que evaluaron estos tres estudios, que son pacientes de buen pronóstico, que no eran los pacientes que realmente se querían evaluar para el PGTA, que eran pacientes mayores, pero si había un incremento en las tasas de implantación en estos pacientes y era consistente, eso podría plasmarse claramente en un incremento de los resultados también para los pacientes mayores, a pesar de que hubiera un incremento en las aneuploidías. A partir de estos tres estudios se hicieron dos metaanálisis adicionales y todos mostraron una diferencia significativa a favor de lo que se llamaba en ese momento el PGS y que hoy llamamos PGTA. Las ventajas potenciales, aparte de un incremento en la tasa de recién nacidos vivos por ciclo comenzado, que debería ser lo que se evalúa, son, además de eso, una disminución del riesgo de trastornos cromosómicos, evitar la potencial necesidad de terminar embarazos con alteraciones de los cromosomas, acortar el tiempo hasta el embarazo, incrementando la tasa de recién nacidos vivos con la primera transferencia, reducir el riesgo de embarazos múltiples, muy importante, porque en la medida en que incrementemos las tasas de implantación, vamos a vernos más forzados y más estimulados a transferir un solo embrión, reducir el riesgo de pérdidas espontáneas que viene con la edad, e incluso hacer que las pacientes con edad avanzada, cuyos embriones son todos aneuploides, se decanten por la ovodonación. ¿Qué limitaciones tenían esos estudios? Primero, fueron realizados todos en pacientes de buen pronóstico,
La aleatorización se hizo en día 5, es decir, que eliminamos todos los pacientes que no tenían un número plural de blastocistos en el día 5. Fueron realizados en un solo centro y en centros de excelencia, así que sus resultados no necesariamente son generalizables. La transferencia se hizo en el mismo ciclo, lo cual es muy diferente a lo que hacemos ahora, y no se encontraron diferencias en las tasas de aborto, que era uno de los resultados fundamentales que esperábamos encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre esa evaluación inicial y la evaluación ideal? Esta es la evaluación ideal. Yo comienzo un ciclo en un paciente y le prometo que tiene un incremento en sus posibilidades de tener un recién nacido vivo. Tomo en cuenta los pacientes que tienen malas respuestas, que tienen pocos óvulos, que tienen bajas tasas de fertilización, que tienen embriones que no llegan hasta el día 5, y sin embargo encuentro un resultado positivo a la hora de mirar los recién nacidos vivos. Y si es posible, no solo en la primera transferencia, sino en una tasa acumulativa a partir de esa primera función. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora en esos 3 estudios? Una rayita trazada acá, donde no tuvimos nada de esto en cuenta. Aleatorizamos los pacientes que ya tienen un buen número de blastocistos y nos decantamos por comparar el PGTA en cuanto a su tasa de recién nacidos vivos versus los pacientes que no se hacen PGTA. Aunque los estudios son prospectivos, aleatorizados y controlados, solo comienzan después de que uno tiene un número adecuado de blastocistos. La primera evaluación ideal que se hizo es la de la doctora Carmen Rubio, que fue publicada en el año 2016 y que toma 100 ciclos de PGTA versus 105 ciclos sin PGTA y los evalúa desde el comienzo de los ciclos. Y los resultados importantes en esta tabla son una disminución clara en las posibilidades de pérdida, que fue estadísticamente significativa, y un incremento en la tasa de recién nacidos vivos por ciclo comenzado, que fue estadísticamente significativa. Maravilloso, por primera vez nos prueban que el PGTA sirve. ¿Y qué más hizo? Aumentó la tasa de recién nacidos vivos por ciclo comenzado, disminuyó la tasa de aborto espontáneo, disminuyó el número de transferencias, disminuyó el tiempo medio de tratamiento de 15 a 8 semanas y aumentó la costo-efectividad, disminuyendo un poco esos costos que hoy vemos son bastante elevados. Pero ¿cuál es su limitación principal? Que no es lo que nosotros hacemos. Son biopsias de día 3, las cuales supuestamente producen daño embrionario, y eso lo publicó Richard Scott en el año 2012. Esta es una primera clave que nos dan sobre que este tipo de estudios son claramente operador dependientes. El doctor Richard Scott nos dice que un embrión de 8 células se daña si le sacamos una célula y que esa es la principal causa para el fracaso del PGTA fase 1, mientras que Carmen Rubio nos demuestra que en sus manos no es así. Este es un segundo estudio, este es un estudio retrospectivo hecho en la Universidad de Cornell, donde evaluaron los 3 primeros años de PGTA, fue publicado en el año 2016, y ellos encontraron que no veían una clara diferencia entre el PGTA y no PGTA por transferencia ya en el mundo real, con pacientes fuera de un estudio. Y para evaluar si lo que sucedía era que la edad era el factor más importante y las pacientes muy jóvenes no se beneficiaban tanto, dividieron las pacientes mirando las menores de 37 años, las cuales no tuvieron beneficios significativos ni en transferencia única ni doble al hacer el PGTA, versus las pacientes mayores de 37 años en las cuales la tasa de recién nacidos vivos se incrementó con el PGTA. Esto nos hace respirar nuevamente. Tanto si transferimos un embrión como 2 embriones, hay una ventaja clara del PGTA. Pero luego ellos se devolvieron y dijeron, bueno, queremos ver qué pasa si tomamos en cuenta desde el inicio de los ciclos. Y lo que encontraron fue esto. La tasa de recién nacidos vivos por ciclo iniciado fue igual e incluso un poco mayor en los pacientes en los que no se hizo el PGTA. ¿Y por qué sucede esto? Porque una proporción muy importante, más de una tercera parte de los pacientes, o bien no tuvo blastocistos, o bien todos sus embriones fueron aneuploides y nunca tuvieron una transferencia. Y esto lo que nos dice es que, aunque hay un beneficio por transferencia, ese beneficio no
probablemente no se plasma al inicio del tratamiento, cuando nosotros le prometemos al paciente que va a tener unas mejores posibilidades de embarazo y de recién nacido vivo. Y eso lo plasma en estas conclusiones la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que nos dice que persisten dudas sobre las diferentes plataformas, limitaciones de los estudios, como que son hechos a partir de la transferencia, aleatorizados a partir del día quinto, preguntas sobre falsos positivos, pacientes que no pueden ser transferidas porque deben ir a blastocisto, y otras consideraciones importantes de costo-efectividad, de efectos de la criopreservación y posibles daños que pueda ocasionar la biopsia a los embriones. Con eso en mente, se planea el primer estudio prospectivo aleatorizado controlado multicéntrico que nos lleva hacia el mundo real. Sin embargo, ese estudio también fue aleatorizado en el momento de la transferencia y solamente eran pacientes que tuvieran 2 o más blastocistos. Y el resultado, aquí vemos el resultado, fue que no encontraron beneficios. Cuando ellos evaluaron los pacientes del estudio aleatorizados, encontraron que la tasa de embarazo por transferencia no era diferente en una forma estadística significativa entre hacer y no hacer el PGTA. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hacemos siempre que los resultados de un estudio no son como pensamos, un análisis post-hoc. Y entonces lo que hicieron fue dividir los pacientes entre los más jóvenes, menores de 35 años, y los que tenían entre 35 y 40 años, y ahí encontraron que los pacientes más jóvenes tenían una tasa similar con PGTA o sin él, mientras que los pacientes mayores tenían un beneficio claro del PGTA por transferencia, repito, 50.8 versus 37.2, estadísticamente significativo. Las tasas de pérdida no fueron diferentes, como se ve ahí. ¿Cómo se decantan los datos de esos estudios? Bueno, primero miremos una tabla con todos. Tenemos 3 estudios que muestran resultados positivos, pero que tienen un diseño que no es el ideal porque comienza con la transferencia. Tenemos un estudio que tiene un diseño ideal, que tiene unos resultados positivos, pero que no es lo que hacemos en nuestra práctica clínica porque son biopsias de día 3. Y tenemos un estudio multicéntrico que se acomoda al mundo real con un diseño muy adecuado, pero que no dio los resultados que se esperaba. Sin embargo, en el análisis post-hoc mostró posibles beneficios en las pacientes mayores de 37 años. ¿Cómo llevamos ese estudio al mundo real? Pues incluyendo esto. Todas las pacientes que no tuvieron 2 blastocistos y por lo tanto, aunque fueron evaluadas, no fueron aleatorizadas. Todas las pacientes que no tuvieron ningún embrión euploide y por lo tanto no pudieron tener transferencias. Todas las pacientes que perdieron sus embriones durante la descongelación. Y lo que tenemos es esto. De 984 pacientes escogidos, solo 661 fueron aleatorizados, aunque los primeros 984 habían cumplido todos los criterios de inclusión y habían llenado los consentimientos. Luego, 331 fueron evaluados por morfología y 330 por PGTA. Eso es lo que llamaríamos la intención de tratar. Y luego llegamos a los transferidos y finalmente a los que tuvieron una tasa de embarazo en curso. Y lo que vemos aquí es que no hubo diferencias estadísticamente significativas como un todo, pero nos dicen que esas diferencias se presentaron cuando los dividimos en mayores y menores de 35 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar esa línea de acá y la vamos a poner acá, que es nuestra barra alta de los resultados ideales. ¿Funciona en mayores de 35 años? Pues evidentemente funciona por transferencia y por protocolo. Pero hasta allí, 20.5% de los pacientes no tuvieron 2 blastocistos y 17.2% no tuvieron embriones euploides. Todos fueron aneuploides. Así que el 27.7% de los pacientes fueron excluidos y no tendrán transferencia. Si los incluimos en nuestro análisis, el análisis nos da por intención de tratar, o sea, partiendo de aquí, 41 versus 35.7%, lo cual ya no es estadísticamente significativo. Pero si los incluimos desde el inicio, desde acá, nos da 34 versus 35.7%, lo cual es un poco más alto incluso en los pacientes que no tuvieron PGTA. Ese es el mundo real. ¿Y por qué en el mundo real no encontramos esas diferencias, esa ventaja del PGTA? Este es un análisis de Somellana que fue publicado
unos 6 meses después de la publicación original. Nos dice, ¿por qué no aumenta la tasa de recién nacidos vivos si la tasa de aneuploidías es alta incluso en pacientes jóvenes? En menores de 35 años fue del 49%. Puede ser A, por daño a los embriones por la biopsia, B, por falsos negativos, y entonces la tasa de aborto sería alta en el PGTA, o C, por falsos positivos, pacientes que no se transfieren a pesar de que tendrían embriones que permitirían su transferencia. En mayores de 35 años la implantación es más alta, pero al aumentar con la edad el número de pacientes sin embriones para transferir, aún en grupo de buen pronóstico, porque el número de óvulos que obtuvieron en promedio en estos pacientes fue 18 óvulos, los resultados terminan no siendo los esperados. ¿Qué nos dice él? Ustedes, para saber si el PGTA les funciona, tienen que hacer un análisis local, revisar sus tasas de implantación, sus tasas de aborto, pero hacerlo en su centro y con su laboratorio que les analiza el PGTA. ¿Cómo continuamos por el mundo real? Bueno, miremos si hay ventajas en los pacientes muy jóvenes. Este es un estudio que está para publicación este año en Human Reproduction. Y lo que hicieron es muy interesante y nos habla de las pacientes en donación de óvulos, porque hay quienes dicen que el PGTA sirve incluso en pacientes de donación de óvulos. Tomaron las pacientes que donaban, dividieron los ovocitos de un mismo ciclo de punción y se los dieron a pacientes que querían PGTA y a otros que no querían PGTA. Y luego hicieron una evaluación y encontraron que no había diferencias significativas en recién nacidos vivos entre PGTA y no PGTA para el primer ciclo, ni tampoco para los ciclos subsiguientes de transferencias, y que tampoco los había para las tasas de pérdidas. La conclusión de este estudio es que probablemente el PGTA en donantes no incrementa las tasas de recién nacidos vivos ni disminuye las tasas de aborto. Un siguiente estudio muy interesante que nos lleva hacia el mundo real es un estudio turco. En este estudio turco, aunque la aleatorización fue hecha cuando las pacientes ya tenían 2 blastocistos por lo menos, corresponde a lo que ellos hacen en Turquía, que es no les permiten en pacientes menores de 35 años como esta poner más de un embrión. Así que ellos compararon 109 ciclos en los cuales se hizo PGTA con 111 ciclos en los cuales se escogió el mejor embrión por morfología. Y luego analizaron las pacientes que tuvieron embriones euploides versus los transferidos por morfología, y desde luego tuvieron que excluir 29 pacientes que tuvieron todos sus embriones aneuploides o mosaicos. Y lo que encontramos aquí es que esto nos da una idea observacional de lo que sucede en los grupos que tuvieron mosaicos o cuyo mejor embrión no fue euploide, pero la comparación interesante es esta: PGTA versus no PGTA morfología. Y encontraron que en estos pacientes menores de 35 años, las tasas de recién nacidos vivos, incluso por transferencia, que es lo que vemos aquí, no fueron diferentes. Así que en pacientes de buen pronóstico que uno va a transferir y son menores de 35 años, el PGTA en este estudio ya no mostró los beneficios, ni siquiera por transferencia. Y luego tenemos este estudio que fue publicado el año pasado, es un estudio de Boston IBS, es un estudio retrospectivo pero que pretende asimilarse al mundo real porque ellos hacen un análisis por intención de tratar. Entonces toman 300 ciclos de PGTA, 300 ciclos de control en poblaciones similares, en las cuales hacen una caracterización de todos los posibles variables que influencian el resultado y comienzan aquí, haciendo el PGTA, tomando su biopsia, transfiriendo los embriones en un ciclo de descongelación. ¿Y qué tiene de especial? Que ellos miran a la tasa acumulativa después de varias transferencias. Y de la misma forma, en los pacientes control, suman las transferencias en fresco con las transferencias de los descongelados hasta completar todos los embriones del ciclo de punción. ¿Y qué encuentran? Que aquí hubo 133 de 300, fueron recién nacidos vivos, y aquí 165. Es decir, que cuando uno mira a la tasa acumulativa por intención de tratar, no encontraron en absoluto ventajas del PGTA. Y eso se plasma aquí.
incluso cuando ellos hacen la evaluación por transferencia, PGTA versus no PGTA, encuentran diferencias a favor del PGTA solamente en el grupo de pacientes mayores de 38 años y no las encuentran en el grupo menor de 38 años. Recuerden, tasa acumulativa. Y cuando la miran, recién nacidos vivos por ciclo iniciado, definitivamente en ninguno de los grupos se encuentran diferencias para el PGTA, ya que hubo más recién nacidos en el grupo control. Repito, tasa acumulativa a partir de una sola función. Esto nos quiere decir que seguramente hay solamente subgrupos que se pueden beneficiar y no los caracteriza. Poblaciones mayores de 38 años y eso coincide con lo que nos mostraba el estudio de Cornell. Más recientemente tenemos aquí algo que compara pacientes de buen pronóstico, porque normalmente tomamos pacientes que tienen 2 blastocistos y los aleatorizamos. Estos son datos de SART en pacientes de buen pronóstico que fueron tratadas y cuyos embriones fueron congelados, de forma que todo el proceso es igual. En un caso se congelaron para hacer el PGTA y en el otro caso se congelaron por riesgo de hiperestimulación. Y cuando miramos esto, que estamos hablando de una población muy grande de pacientes, son más de 1.400 pacientes en el grupo control y más de 10.000 pacientes en el grupo de estudio, encontramos que al evaluar no PGTA versus PGTA, en ningún grupo de edad, y nuevamente estamos hablando por transferencia, encontraron ellos beneficios en cuanto a recién nacidos vivos. Esto quiere decir que probablemente en los estudios previos uno estaba evaluando pacientes que tenían una congelación innecesaria versus pacientes que congelaban por PGTA. Pero aquí tenemos pacientes que todos congelan por necesidad. Los del grupo amarillo, porque se les va a hacer PGTA, y los del grupo azul por riesgo de hiperestimulación. Y luego miramos qué sucede en su primera transferencia y no encontramos diferencias en recién nacidos vivos por transferencia, ni hablar de lo que sucedería si miráramos por inicio de tratamiento. Las conclusiones: la adición de PGTA en pacientes de muy buen pronóstico no mostró mejoría en las tasas de recién nacidos vivos y no lo hizo en ningún grupo de edad, ni tampoco estuvo asociada con una disminución clara de las tasas de pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, hay grupos por edad, hay grupos por pronóstico que se pueden beneficiar, mas no todos los pacientes. ¿Qué debemos hacer entonces? Una evaluación individual. ¿Por qué? Deme razones para hacer una evaluación individual. Primera, las tasas de aneuploidía no son similares. Este estudio de Santiago Muné muestra tasas de euploidía que varían entre 20 y 60% según el centro que evalúa, que hace los tratamientos y saca los ovulitos y produce los embriones en donantes de edades similares. Es decir, que la tasa de euploidía no solo depende de la edad, sino del centro que la realiza y probablemente de cuestiones como el laboratorio, la forma en que se realizan los cultivos y la forma en que se realizan las biopsias. Segundo, las tasas de mosaicos y si se evalúan por arrays o por nueva generación, y las plataformas que se usan dan diferentes porcentajes de mosaicos, que en el caso del estudio STAR, en el cual se hizo en 9 laboratorios, mostraba tasas de 16% de mosaicismo. Pero esos mosaicismos pueden inducirse, por ejemplo, por técnicas pobres de biopsia, como se demuestra aquí. Por eso es importante que cada centro mire lo que hace de acuerdo a sus tasas, a sus laboratorios, a su forma de cultivar los embriones y, por supuesto, a las biopsias. Este estudio de Rubino, publicado este año, muestra que hay una diferencia grande. Si se hace el hatching en el tercer día o en el quinto día, el huequito para tomar la biopsia, los resultados son claramente diferentes en cuanto a tasas de embarazo en curso. Así que lo que uno hace en su centro influencia los resultados. Vamos a mirar nuestra evaluación individual del segundo semestre del año 2019 para poder tener todos embarazos que pasan de 20 semanas. Y así es como debería cada uno de nosotros hacer en su centro. Tuvimos para ese semestre 31 casos.
nuestra tasa de embarazo fue del 74%, nuestra tasa de implantación fue del 76%, nuestra tasa de aborto fue del 13% y nuestra tasa de embarazo en curso de más de 20 semanas, 65%. Eso se compara muy bien con los resultados de los diferentes estudios. Estamos felices. Y luego evaluamos por edad y vemos que aún en pacientes de más de 40 años las tasas de implantación y de embarazo en curso son excelentes. Y luego evaluamos por médico y vemos que las tasas nuevamente son excelentes. Y luego evaluamos las tasas de implantación por médico y nuevamente tenemos unos resultados muy buenos. ¿Por qué pusimos 2 embriones? Bueno, porque son casos tremendamente difíciles, como se ve aquí, de pacientes que han tenido muchas transferencias previas en otros centros. Pero en esta evaluación que hicimos, tuvimos en cuenta esto, el número de óvulos que uno requiere para tener por lo menos un embrión euploide. Y con base en eso, empezamos a ver las dificultades que nos plantea el PGTA. Primero, de todos esos casos que vimos, en 12 casos nosotros hicimos un banqueo de óvulos y a esas pacientes les fue igual de bien, más sus costos son tremendamente diferentes, porque tuvimos que hacer estimulación, congelación de óvulos, nueva estimulación, descongelar esos óvulos, juntarlos con los otros, hacer la parte del laboratorio y luego la parte de el diagnóstico genético preimplantación. Y así todo, los resultados nos parecen extraordinariamente buenos hasta que nos devolvemos aquí. Y esto es el mundo real, cuando hablamos con un paciente y le prometemos que le va a ir bien. Casos sin embriones euploides, 17. Casos cancelados, 3. Total de casos, 51. Embarazos por ciclo iniciado, 45%. Tasa de embarazo en curso de más de 20 semanas, 39%. Esto es el mundo real y esto es lo que uno tiene que señalarle a sus pacientes, partiendo de unos números que nos parecen absolutamente excelentes, que están por encima de los datos generales publicados. Llegamos a estos datos que seguramente ponen tristes a muchos de nuestros pacientes. Finalmente, ya que sabemos que hay subgrupos de pacientes que se benefician y tenemos que hacer una evaluación individual de cada uno de nuestros centros y de cada uno de nuestros pacientes, ¿qué hacer con los mosaicos? Es algo tremendamente difícil. Recientemente, ahora en el Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, se nos plantea un plan A. Miremos primero el plan B. El plan B nos dice que los mosaicos son diferentes de acuerdo a si son de bajo o alto nivel, menos del 50% o más del 50%, pero también de acuerdo al tipo de mosaicos. Así que lo que deberíamos hacer, según este plan, es transferir los mosaicos de bajo porcentaje y los que son más posible que lleguen a dar recién nacidos vivos. Y con base en eso hacemos una escala y eso nos da una recomendación clara. Bien, recientemente el grupo de Richard Scott llevó a la ASRM este estudio, que es un estudio de no selección. Es decir, que ellos hicieron cultivo de los embriones, le sacaron las biopsias, pero no las tomaron en cuenta, sino que hicieron la transferencia de acuerdo a morfología. Y después de tener los bebecitos, se devolvieron y miraron los embriones y encontraron que había pacientes en los que se habían transferido mosaicos. ¿Cuál es la diferencia con los estudios que les acabo de mostrar? Que todos estos pacientes les escogieron su mejor embrión y resultó ser un mosaico, aunque tenían otros embriones disponibles. Y cuando evaluamos esto, en vez de evaluar la paciente que solo tiene un embrioncito, que es mosaico, que a lo mejor no es el mejor embrión posible por morfología y desarrollo, encontramos que las tasas de recién nacidos en los mosaicos fueron iguales que las de los embriones euploides. La consecuencia es que tuvimos recién nacidos vivos, hicieron evaluación de la mucosa oral y fueron normales por su evaluación de cromosomas, y la transferencia de mosaicos mostró unos resultados similares a las de los embriones euploides cuando se tomaron los mejores mosaicos y no los únicos que había. Y un estudio retrospectivo mucho más grande le da base a esto mismo. Este es un estudio retrospectivo que comparó mosaicos versus embriones euploides, un total de 869,
112 mosaicos versus 784 euploides. Cuando los transfirieron no sabían que eran mosaicos porque en este centro, es una cadena de centros en California, querían recibir el reporte como euploides o aneuploides sin tomar en cuenta mosaicos. Y lo que vemos aquí es que los blastocistos llegaron a este estadio en el día quinto en la mayor proporción. La tasa de embarazo en curso fue similar en los embriones que resultaron ser posteriormente mosaicos versus los que eran euploides, igual que la tasa de recién nacidos vivos. Así que probablemente, la conclusión de ellos es que probablemente las tasas de recién nacidos vivos sean las mismas cuando uno pone mosaicos de bajo grado que son reportados o que eran reportados con los arrays como euploides y que uno puede pedirle a su laboratorio que le reporte solamente euploides o aneuploides y no le reporte mosaicos. Y eso sería una solución, un plan A para los mosaicos. Finalmente, ¿qué es lo que nos cumple el PGTA? Teníamos una tasa de embarazos y de recién nacidos estable y luego una disminución con la edad, y de esa disminución con la edad entre los 35 y los 37 años no parece haber una mejoría real con el PGTA, pero luego tenemos una población mayor que puede beneficiarse, pero no toda, sino solamente aquellos que tienen buen pronóstico y un muy buen número de embriones. Las conclusiones son: hay que hacer una evaluación individual para cada centro y para cada laboratorio que nos reporta. Hay que llegar a una conclusión de puntos de corte en cuanto a edad y número de óvulos que requerimos para que la paciente llegue a tener embriones euploides, y esas son las que realmente van a tener unos beneficios que si los bajamos a tierra. ¿Cuáles son los beneficios reales? Aumento en la tasa de implantación, aumento en la tasa de embarazo por transferencia, disminución de los embarazos múltiples porque vamos a transferir un solo embrión, disminución en la tasa de abortos en ciertos grupos de edad y evitar los recién nacidos con aneuploidías. Es diferente a tener un incremento en las tasas de recién nacidos vivos en todas las pacientes, pero no deja de ser un resultado interesante. Probablemente necesitemos a partir de los 38 años un mínimo de 9 óvulos para tener esos resultados positivos. Muchas gracias.